La carretera se agrietaba bajo nuestras ruedas como hueso seco. Cada bache era un recordatorio de que habíamos dejado la civilización kilómetros atrás. Agarré el volante de mi Honda prestado, observando el brillo del calor que subía del asfalto. Otros 3 vehículos avanzaban conmigo en este patético convoy de refugiados. Todos huíamos de las inundaciones de Houston en busca de cualquier santuario que pudiéramos encontrar. Sandhaven apareció como un espejismo a través del parabrisas cubierto de polvo. En un momento, no había nada más que matorrales y calor. Al siguiente, una colección de edificios desgastados apiñados alrededor de una torre de agua que parecía a punto de colapsar. El pueblo parecía agazaparse contra la tierra como si intentara esconderse de algo que estaba encima. Estacioné en lo que servía de aparcamiento cerca de un edificio marcado como centro comunitario. El silencio me golpeó primero. No había tráfico, ni zumbido de aires acondicionados, solo el tic-tac de los motores que se enfriaban y el susurro del viento entre la hierba seca. Mis compañeros refugiados salieron de sus vehículos, entrecerrando los ojos ante el sol de la tarde. Fue entonces cuando conocí a los Michei. Jesús, este lugar es sacado de un western, anunció David Michei, cerrando la puerta de su SUV. Era un hombre corpulento con el tipo de confianza que viene de años de vender coches usados. Su esposa Sara se aferraba a su lado, la ansiedad irradiando de ella como el calor del pavimento. Su hijo adolescente, Kyle, ya estaba grabando con su teléfono, probablemente subiéndolo a TikTok. Es auténtico. Eso se lo concedo, dije, echándome la bolsa de lona al hombro. Todo lo que poseía cabía en esa bolsa ahora. Ropa donada de la Cruz Roja, algunos artículos de tocador y $27 en efectivo. David sonrió y extendió su mano. David Mitchell. Ella es Sara y el Kyle. Es una pena que nos conozcamos así, pero al menos estamos todos en el mismo barco. El mismo barco que se hunde, pensé, pero le estreché la mano de todos modos. Sam Fletcher. ¿Qué hacías antes?, preguntó David. En Houston. Diseño gráfico. Tenía mi propio estudio. Las palabras sabían a ceniza. Tenía. Pasado. Todo era pasado ahora. Sara tocó el brazo de su marido. David, quizás deberíamos. Cierto. Veamos qué ofrece este lugar. El optimismo de David se sentía forzado, pero lo envidiaba por ello. A mis 38 años, había aprendido que el optimismo forzado era a veces lo único que se interponía entre uno y el vacío. Las dobles puertas del centro comunitario se abrieron y una anciana salió. Se movía con la cuidadosa dignidad de alguien que había sobrevivido a la mayoría de sus contemporáneos, su cabello plateado recogido en un estilo que no había cambiado desde la década de 1960. Sus ojos eran penetrantes, evaluándonos a cada uno de nosotros con el tipo de evaluación generalmente reservada para el ganado. Bienvenidos a Sandhaven, dijo, su voz resonando en el silencio como una campana. Soy la señorita Aida Whitmore. Hablo en nombre del Consejo Comunitario, y sospecho que soy la razón por la que todos ustedes están aquí. Nos reunimos en un semicírculo suelto. Los otros refugiados, una pareja joven con un niño pequeño y un hombre mayor que viajaba solo, parecían tan perdidos como yo. Sé que todos han pasado por un infierno, continuó la señorita Ada. La inundación les quitó todo. La ayuda del gobierno se agotó. Los refugios se llenaron. ¿Tengo razón? Murmullos de asentimiento se extendieron por nuestro pequeño grupo. Sandhaven siempre ha sido un lugar para aquellos que no tienen a dónde ir. Tenemos casas vacías, trabajo estable y no hacemos demasiadas preguntas sobre lo que los trajo aquí. Hizo una pausa, su mirada se detuvo en cada rostro. Pero tenemos condiciones. Calri Soplo. ¿Qué tipo de condiciones? Los ojos de la señorita Ada encontraron al adolescente. Las que te mantienen vivo. El silencio que siguió fue tan denso como él. Polvo que cubría todo en este lugar olvidado de Dios. Síganme adentro, dijo. El centro comunitario olía a cera para madera y a antigüedad.
Sillas desparejas estaban dispuestas en filas frente a un pequeño escenario donde la señorita Ada se colocó como un predicador a punto de pronunciar un sermón. Metió la mano en su bolso y sacó lo que parecía un trozo de pergamino amarillento por el tiempo. «Estos son los 7 edictos para una estancia segura en Sandhaven», anunció. «No son sugerencias. No son pautas. Son la diferencia entre la vida y lo que venga después». David se movió en su silla. Pude ver el escepticismo acumulándose en su expresión como nubes de tormenta. La señorita Ada comenzó a leer con una voz que no admitía discusión. Primero, nunca caminen por los bosques de Bluestem después de medianoche. Segundo, nunca miren la estatua del fundador en la plaza del pueblo entre las 3 de la mañana y las 3:33 de la mañana. Tercero, todos los espejos deben estar cubiertos con tela negra desde el atardecer hasta el amanecer. Cail soltó una risa apenas reprimida. Sara le dio un codazo, pero pude ver que ella misma estaba conteniendo la sonrisa. Cuarto, si escuchan las campanas de la capilla abandonada, no respondan y no busquen la fuente. Quinto, nunca acepten nada que les ofrezcan los niños que vean jugando en las tormentas de polvo. Sexto, siempre dejen un cuenco de sal y una taza de agua de pozo en su porche por la noche. Séptimo, nunca pronuncien el nombre original del pueblo en voz alta. El silencio se extendió como un cable tenso. David finalmente lo rompió con una risa que sonó demasiado fuerte en el espacio polvoriento. «Señora, con todo respeto, eso suena como algo sacado de una película de terror. Solo buscamos un nuevo comienzo, no unirnos a una especie de culto». La señorita Ada dobló el pergamino con cuidado. «S.R. Mitchell, ¿verdad? Usted vendía coches para vivir». «¿Solia? Sí, señora». Entonces comprende la importancia de leer la letra pequeña. Su sonrisa era tan fina como el papel. «Estas reglas existen porque este pueblo existe. Rómpalas bajo su propio riesgo». «¿Pero qué significan?», preguntó Sara, con la voz apenas un susurro. «Significan lo que dicen, señora Mitchell. Nada más, nada menos». El tono de la señorita Ada sugería que la conversación había terminado. Nos entregó a cada uno una copia de las reglas impresas en el mismo papel amarillento. «Encontrarán alojamiento en la calle Mosquet. Las casas han sido preparadas para su llegada». Mientras salíamos a la luz moribunda de la tarde, David murmuró: «Preparadas, ¿verdad? Probablemente significa que tienen más de esa mierda medieval esperándonos». No respondí. Algo en la forma de hablar de la señorita Ada había evitado mi mente racional y se había alojado en un lugar más profundo. La forma en que había dicho lo que venga después en lugar de muerte. La cuidadosa precisión de sus palabras. La completa ausencia de duda en su voz. Mi casa asignada estaba en una calle que parecía no haber cambiado desde que Eisenhower era presidente. Pequeñas casas de una sola planta con porches envolventes y ventanas equipadas con pesadas persianas de madera. La casa era austera pero limpia. Una cama, una cómoda, una mesa de cocina y poco más. En el porche, encontré lo que la señorita Ada había llamado un regalo de bienvenida. Un rollo de tela negra y un cuenco de cerámica ya lleno de sal gruesa. Dejé mi bolsa de lona en la cama y caminé hacia la ventana de la cocina. Desde allí, podía ver la casa de los Mitchell al otro lado de la calle. David estaba en su porche, examinando su propio cuenco de sal como si contuviera los secretos del universo. Me miró a los ojos y se encogió de hombros, el gesto universal de «¿qué demonios?». El sol se estaba poniendo, pintando el cielo del color de la sangre seca. Fue entonces cuando noté la actividad. Comenzó con la casa de al lado. Un anciano salió a su porche, cargando un montón de tela negra. Se movía con práctica deficiencia, cubriendo cada ventana, cada superficie reflectante visible desde la calle. En cuestión de minutos, su casa parecía estar de luto. Luego se extendió por toda la calle Mosquite. El ritual se repitió. Los vecinos cubrieron sus espejos, sus ventanas, cualquier cosa que pudiera proyectar un reflejo. Trabajaban en silencio, metódicos como enterradores. Nadie hablaba. Nadie hacía contacto visual.
Observe a David Mitchell. Parado en su umbral, con las manos en las caderas, debatiendo claramente si participar en lo que sin duda veía como una ilusión masiva. Sara apareció a su lado, sosteniendo su rollo de tela negra. Tuvieron una breve y acalorada conversación que no pude escuchar. Finalmente, David levantó las manos y entró. Sara comenzó a cubrir sus ventanas, sus movimientos rápidos y nerviosos. La temperatura bajó con el sol, y me di cuenta de lo inquietantemente silencioso que se había vuelto el pueblo. No había sonidos de televisión, ni música de radio, ni conversaciones. Flotando en el aire de la tarde. Era como si Sanhaven se hubiera detenido. Me encontré sosteniendo la tela negra, mirando el espejo del baño. Mi reflejo me devolvió la mirada, con los ojos hundidos, la barba descuidada, vistiendo ropa que no me pertenecía. Había perdido 40 libras desde la inundación, y se notaba en los ángulos afilados de mi cara. El hombre en el espejo parecía un refugiado, que supongo era exactamente lo que era. Que se joda, susurré y comencé a cubrir el espejo con la tela. Algo en cubrir ese reflejo. Se sintió definitivo, como si estuviera enterrando los últimos vestigios de mi antigua vida. Sam Fletcher, el exitoso diseñador gráfico, había desaparecido. Esta nueva versión de mí, siguiendo reglas misteriosas en un pueblo que el tiempo olvidó, tendría que ser suficiente. Cuando oscureció por completo, el pueblo se había transformado en algo de otro siglo. Ninguna farola iluminaba las calles. Ninguna luz de porche daba la bienvenida a los visitantes. La oscuridad era absoluta, presionando contra las ventanas como un ser vivo. Me encontré revisando y volviendo a revisar los cierres de mis puertas. Yo intenté leer uno de los libros de bolsillo que alguien había dejado en la casa, pero las palabras se mezclaban ante mis ojos. El silencio era demasiado completo, demasiado pesado. En Houston, siempre había habido sonido. Tráfico, construcción, el zumbido de la civilización. Aquí, el silencio se sentía vigilante. Finalmente me estaba quedando dormido cuando lo escuché. Campanas, distantes y distorsionadas, pero inconfundiblemente campanas. Parecían flotar en el viento desde algún lugar más allá de los límites del pueblo. Su melodía era hermosa y a la vez inquietante. Algo en él. El sonido me hizo doler los dientes, me puso los pelos de punta. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera reaccionar. Salí de la cama, me moví hacia la puerta principal, mi mano buscando la perilla. Las campanas continuaron su extraña canción, y cada nota parecía susurrar: ven a ver, ven a encontrarnos, ven a unirte a nosotros. Retiré la mano de la puerta como si estuviera al rojo vivo. Regla 4. Si escuchas las campanas de la capilla abandonada, no respondas y no busques la fuente. La parte racional de mi mente, lo que quedaba de ella, insistía en que esto era solo una especie de elaborado ritual de novatada para los recién llegados. Pero la parte más profunda y antigua de mi cerebro, la parte que había mantenido a mis ancestros vivos cuando el mundo era oscuro y lleno de depredadores, me estaba gritando que me quedara adentro. Me alejé de la puerta y volví a la cama, tirando la delgada manta sobre mi cabeza como un niño que se esconde de los monstruos. Las campanas continuaron durante lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron minutos. Cuando finalmente se detuvieron, el silencio que siguió fue de alguna manera peor que él. El sonido en sí. El sueño, cuando finalmente llegó, estuvo lleno de sueños de inundaciones y la música distante de campanas que me llamaban a casa a un lugar donde nunca había estado. La mañana siguiente llegó con el mismo calor opresivo que parecía definir todo en Sanhaven. Me desperté con la luz del sol filtrándose por las pesadas cortinas, la boca seca como papel de lija. Los acontecimientos de la noche anterior, las campanas, esa atracción antinatural hacia la puerta, se sentían como fragmentos de un sueño febril. Pero la tela negra aún cubría mi espejo y el cuenco de sal de mi porche estaba vacío. El agua se había evaporado. Esa primera semana encontré trabajo en la ferretería Henderson, que también funcionaba como el centro de empleo no oficial del pueblo. Un hombre curtido llamado Pete me ofreció trabajo de reparación de cercas en las afueras del pueblo.
Trabajo manual que pagaba en efectivo y no hacía preguntas sobre mi pasado. Perfecto para alguien que empezaba de nuevo sin nada. El trabajo era brutal bajo el sol de Texas, pero le daba a mis manos algo que hacer mientras mi mente intentaba procesar esta extraña nueva realidad. Pasaba mis días reemplazando postes de cerca podridos y volviendo a alambrar púas, siempre con cuidado de terminar antes de que las sombras de la tarde se alargaran. La regla 1 resonaba en mis pensamientos cada vez que vislumbraba la línea de árboles. Nunca camines por los bosques de Bluestem después de medianoche. Los Michei estaban teniendo más dificultades para adaptarse. David había encontrado trabajo a tiempo parcial en el taller de automóviles, pero su natural sociabilidad chocaba con la atmósfera reservada del pueblo. Sara había conseguido un trabajo en la pequeña tienda de comestibles, donde su energía nerviosa parecía incomodar a los lugareños. Kyle, mientras tanto, trataba toda la experiencia como contenido para sus redes sociales. Fue durante mi segunda semana cuando las grietas realmente comenzaron a aparecer. Estaba almorzando en Mabel's Diner, el único restaurante del pueblo, cuando David Michei entró con su característico desparpajo. Los pocos lugareños dispersos por el restaurante levantaron la vista de sus platos, luego rápidamente la apartaron. David parecía ajeno a la repentina tensión. «Hola Sam», exclamó, deslizándose hacia el asiento frente a mí. «¿Cómo te trata el negocio de las vallas?» «No me quejo», dije, aunque algo en el ambiente me hizo querer mantener la voz baja. David pidió café y una hamburguesa, luego se recostó con una sonrisa. ¿Sabes lo que me encanta de este lugar? Es como retroceder en el tiempo. Todo lo que necesitamos es una paca rodando por la calle principal. La conversación en el mostrador se detuvo. Incluso Mabel, la anciana que dirigía el restaurante, hizo una pausa en su limpieza. El silencio se extendió hasta volverse incómodo. Claro, algunas de las costumbres locales son un poco. David se rió, aparentemente inmune al cambio de humor. Bueno, digamos que esa lista de reglas hace que este lugar parezca un campamento de verano para adultos. No mirar los espejos después del anochecer. Dejar sal en el porche. Es como algo sacado de una mala película de terror. Un tenedor tintineó contra un plato. Alguien se aclaró la garganta, pero nadie habló. David finalmente pareció notar el silencio sepulcral. Su sonrisa vaciló ligeramente, pero continuó. Quiero decir, vamos, todos somos adultos aquí. ¿Qué es lo peor que podría pasar si alguien se olvidara de cubrir el espejo de su baño? Fue entonces cuando el viejo Tom Garrett, que había estado comiendo pastel en silencio en el mostrador, se puso de pie. Colocó un billete de $5 junto a su plato y salió sin decir una palabra. Otros 2 lugareños lo siguieron. En cuestión de minutos, David y yo estábamos sentados solos, excepto por Mabel, que no nos miraba a los ojos. «Gente amable», murmuró David, pero pude verla. La incertidumbre se colaba en su expresión. El incidente en el restaurante fue solo el comienzo. Durante los siguientes días, noté que Kyle se agitaba cada vez más. Había comenzado a subir videos sobre Sandhaven a su cuenta de TikTok, presentando las peculiares supersticiones locales del pueblo como entretenimiento para sus seguidores. Pero algo le estaba molestando. Me lo encontré de camino a casa después del trabajo, grabándose frente a la capilla abandonada. «Kyle, le lamé. ¿Todo bien?» Se dio la vuelta y yo. Me sorprendió lo pálido que estaba. Tenía ojeras y su habitual actitud descarada parecía forzada. «Oh, hola Sam». «Sí, solo estoy consiguiendo algo de contenido». Hizo un gesto hacia la capilla. Este lugar es perfecto para todo el ambiente de pueblo pequeño y espeluznante. ¿Sabes? Pareces cansado. La sonrisa de Kyle parpadeó. No he estado durmiendo muy bien. Probablemente solo me estoy adaptando a un nuevo lugar y todo eso. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja. No cubrí el espejo del baño las primeras noches. Pensé que todo era una tontería. Pero se frotó los ojos. Podría jurar que vi algo moverse en él, justo por el rabillo del ojo. Probablemente solo mi imaginación jugándome una mala pasada. ¿Verdad?
Pensé en las campanas que había oído. El impulso inexplicable de buscar su origen. Quizás sigue las reglas por un tiempo, solo para estar seguro. Cail se rió, pero sonó hueco. Estás empezando a sonar como ellos. Quizás lo era, y quizás eso era lo más inteligente. Mi propia fe y escepticismo se estaban desmoronando pieza por pieza. Cada mañana, llenaba diligentemente el cuenco con sal y agua fresca, dejándola en mi porche antes del atardecer. Cada noche, cubría mis espejos con la tela negra. Me decía a mí mismo que era más fácil cumplir que discutir, pero la verdad era más inquietante. Las reglas se sentían necesarias. Era un jueves por la noche cuando descubrí lo necesarias que eran. Había seguido mi rutina nocturna, espejos cubiertos, sal y agua colocadas afuera, y me había acostado temprano. Pero algo me despertó alrededor de las 3 de la mañana. Un sonido como un rasguño. Me acerqué sigilosamente a la ventana delantera y miré por una rendija en las cortinas. Mi porche estaba bañado por la luz de la luna, y lo que vi me heló la sangre. El cuenco de sal estaba esparcido por las tablas de madera como si algo lo hubiera volcado. La taza yacía de lado, completamente seca. Y allí, en el fino polvo que cubría todo en este pueblo olvidado de Dios, pude ver huellas, no huellas humanas. Estas eran pequeñas, con 3 dedos distintos, y rodeaban mi porche como si algo hubiera estado paseando. Me alejé de la ventana, con el corazón martilleando. Lo que sea que había venido de mí. La ofrenda había estado justo afuera de mi puerta mientras dormía. Al día siguiente llegaron peores noticias. La pareja joven con el niño pequeño, los García, habían desaparecido. Su casa estaba vacía, las ventanas oscuras, sin señales de vida. Cuando le pregunté a Pete al respecto, él solo se encogió de hombros. Se fueron por la noche, dijo. A veces pasa. La gente decide que este lugar no es para ellos. Pero la señora Chen, que vivía al lado de los García, contó una historia diferente cuando la presioné suavemente. La pequeña Elena estaba jugando afuera ayer por la tarde, dijo ella. Susurró, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie más escuchara. Hubo un remolino de polvo, ya sabes, uno pequeño, y había niños en él, jugando, riendo. Se estremeció. Elena corrió hacia ellos. María intentó detenerla, pero Elena tomó algo. Un juguete, creo. Algo que uno de esos niños le ofreció. Regla 5. Nunca aceptes nada que te ofrezcan los niños que veas jugando en las tormentas de polvo. ¿Dónde están ahora?, pregunté. La señora Chen simplemente negó con la cabeza y se fue. Esa tarde, busqué al sheriff. Dance. Lo encontré en la pequeña comisaría, un edificio de una sola habitación que parecía no haber sido actualizado desde los años 70. Era un hombre de aspecto cansado de unos 50 años, con el pelo canoso y ojos que parecían contener demasiado conocimiento. Sheriff, dije, tratando de mantener un tono casual. Me preguntaba por la familia García. ¿Dejaron alguna información de contacto? Levantó la vista de sus papeles, estudiándome durante un largo momento. Eres uno de los nuevos, Sam, ¿verdad? Sí, señor. Los García decidieron que este lugar no era para ellos, hicieron las maletas y se fueron. Su voz era plana, definitiva. Es que la señora Chen mencionó. La señora Chen es una anciana que a veces se confunde. El sheriff Vance se recostó en su silla. Déjame darte un consejo, Sam. Este pueblo tiene sus costumbres. Puede que les parezcan extrañas a un extraño, pero funcionan. Lo mejor que puedes hacer es escuchar a la señorita Ada y seguir las reglas que te dio. Pero ¿qué pasa si alguien las rompe? La expresión del sheriff se oscureció. Entonces ellos aprenden porque las tenemos en primer lugar. Se inclinó hacia adelante. Pareces un hombre sensato. No busques problemas. Solo haz lo que dice la señorita Ada. Es más fácil. Había algo en su tono que me heló más que sus palabras. No solo una advertencia, sino pavor. Como un hombre que había visto cosas que desearía poder olvidar. Volvía a casa del trabajo el martes siguiente cuando escuché el grito. Era justo después del atardecer,
el cielo teñido de un púrpura intenso, y estaba a unos 50 metros de mi casa cuando un sonido rompió el aire de la tarde, un grito tan crudo y primitivo que me puso la piel de gallina. Venía de la casa de los Michei. Corrí hacia el sonido, mis botas de trabajo golpeando la acera agrietada. Otros vecinos salían de sus casas, pero se movían lentamente, a regañadientes, como si ya supieran lo que encontrarían. Para cuando llegué al jardín delantero de los Michei, el sheriff Vance ya estaba allí. También la señorita Ada. La puerta principal estaba abierta de par en par, derramando luz amarilla en la oscuridad que se acumulaba. Dentro, pude ver a Sarah Michei de rodillas en el pasillo, sollozando histéricamente. Entre ella y el sheriff, un hombre se agitaba violentamente. Me llevó un momento darme cuenta de que era David Michei, pero algo andaba mal con él. Sus movimientos eran demasiado bruscos, demasiado entrecortados, como una marioneta controlada por un titiritero borracho. El sheriff Vance y otro hombre que no reconocí intentaban sujetar a David, pero él los combatía con una fuerza inhumana. Su cara estaba girada, pero pude oír los sonidos que hacía. No palabras, sino un horrible, un quejido gutural que me puso los pelos de punta. «Sáquenlo de aquí», ordenó la señorita Aida, su voz cortando el caos. Mientras arrastraban a David hacia la puerta, alcancé a ver el pasillo detrás de ellos. Un gran espejo yacía destrozado en el suelo, sus pedazos reflejando la luz del techo en fragmentos irregulares. La tela negra que debería haberlo cubierto estaba rota y esparcida. La voz de Sarah se elevó sobre la conmoción, rota y desesperada. No era él. Se parecía a él, pero no era él. Se movía mal. Sus ojos estaban mal. Llevaron a David más allá de mí, y por un momento, su cabeza se inclinó en mi dirección. Lo que vi me debilitó las rodillas. Su cara era la de David, pero las proporciones estaban sutilmente alteradas, como una fotografía que se había estirado. Y sus ojos eran pozos negros que parecían absorber la luz a su alrededor. Luego desapareció, cargado en la camioneta del sheriff Vance y conducido hacia la oscuridad. Me quedé allí en el patio con los otros vecinos, todos testigos silenciosos de algo que no debería haber sido posible. La señorita Ada salió de la casa, con el rostro grave. El espejo se rompió durante la noche, anunció a la multitud reunida. A veces estas casas viejas se asientan y las cosas se caen. Su tono no admitía discusión, pero sus ojos contenían un mensaje completamente diferente. Mientras la multitud se dispersaba, me encontré caminando a casa con las piernas temblorosas. La regla 3 resonaba en mi mente. Todos los espejos deben estar cubiertos con tela negra desde el atardecer hasta el amanecer. David Michei había roto esa regla. Algo más había ocupado su lugar. A David Michei nunca más se le volvió a ver. La historia oficial, contada por el sheriff Vance con su característica resignación, era que David había sufrido una especie de crisis y había sido llevado a un centro en Dallas para recibir tratamiento. Pero yo había visto esos ojos negros como pozos, esa cara con proporciones equivocadas. Lo que sea que se llevaron esa noche no era David Michei. Sarah también lo sabía. Había envejecido 10 años en los 3 días desde el incidente. Su cara demacrada y, con los ojos hundidos. Apenas hablaba, solo cumplía con las tareas de su trabajo en la tienda de comestibles como una sonámbula. Cuando intenté ofrecerle mis condolencias, me miró con un terror tan patente que me eché atrás sin decir una palabra. La actitud del pueblo hacia los recién llegados restantes también había cambiado. Donde antes había habido una cortesía reservada, ahora había algo más frío, temeroso. Sorprendí a la gente observándonos a mí y a los otros refugiados con expresiones que parecían decir, ¿cuál será el siguiente? Kyle estaba sufriendo la desaparición de su padre con la mayor intensidad, pero no de la manera que yo esperaba. En lugar de dolor, había elegido la rabia. Y en lugar de aceptar la explicación del pueblo, había decidido contraatacar. Lo encontré el jueves por la tarde en la plaza del pueblo, su teléfono apoyado en la base de la estatua del fundador. Estaba transmitiendo en vivo, su voz resonando en el espacio vacío con una intensidad maníaca.
Día 4 desde que mi padre desapareció, le decía a su cámara. Los lugareños siguen. Nos dicen que tuvo una crisis y lo llevaron a un hospital, pero nadie puede decirme a cuál. Nadie tiene ningún papeleo. Es como si simplemente hubiera desaparecido en el aire. Algunos habitantes del pueblo se habían reunido en los bordes de la plaza, observando con expresiones de creciente alarma. Me acerqué, esperando hacer entrar en razón al chico. ¿Y estas reglas que nos dieron? Caíl levantó su copia de los 7 edictos, agitándola hacia la cámara. Pura manipulación psicológica, tácticas de miedo para mantener a la gente a raya. Bueno, ya no me lo creo. Caíl, le grité, pero me ignoró. Mis seguidores me han estado pidiendo que pruebe estas supuestas reglas, continuó, para demostrar que son solo supersticiones de pueblo pequeño diseñadas para controlar a los recién llegados. Así que, eso es exactamente lo que voy a hacer. La señorita Ada apareció al borde de la plaza, con el rostro grave. Comenzó a caminar hacia Caíl con pasos medidos, pero el adolescente la vio venir y agarró su teléfono. Tengo que irme, dijo a su cámara. Pero sintonicen. Esta noche, voy a exponer este lugar por lo que realmente es. La transmisión terminó y Caíl guardó su teléfono con una sonrisa desafiante que no llegaba a sus ojos. Caíl Michei, dijo la señorita Ada, su voz con la autoridad de décadas. Ya es suficiente. ¿Lo es? La compostura de Caíl se quebró ligeramente. ¿Dónde está mi padre? ¿Qué le pasó realmente? Tu padre rompió una de las reglas más importantes que tenemos. Las consecuencias fueron desafortunadas. Consecuencias. La voz de Caíl se elevó. ¿Qué tipo de consecuencias? ¿Qué no nos están diciendo? La señorita Ada lo observó por un largo momento, y vi algo parecido a la lástima parpadear en sus ojos. Algunos conocimientos tienen un precio demasiado alto. Joven, Vir a casa. Estate con tu madre. Sigue las reglas. Pero Caíl estaba más allá de la razón. Pude verlo en la tensión de sus hombros, la mirada salvaje en sus ojos. Había tomado una decisión sobre algo y nada de lo que alguien dijera lo cambiaría. Esa noche, intenté por última vez llegar a él. Lo encontré en su casa, donde Sara estaba sentada en el sofá mirando un televisor silenciado. Apenas notó mi presencia cuando Caíl me dejó entrar. Sé lo que estás pensando, dije, cerrando la puerta detrás de mí. Pero sea lo que sea que estés planeando, no vale la pena. No entiendes, dijo Caíl, paseando por la pequeña sala como un animal enjaulado. Mi padre se ha ido. Algo le pasó y todos están mintiendo al respecto. La única forma de obtener respuestas es demostrar que sus reglas son. ¿Qué? ¿Y si no lo son? Caíl se rió, pero no había humor en ello. Vamos, Sam. Eres más inteligente que eso. No mires las estatuas a las 3 de la mañana. Cubre tus espejos con tela. Es una guerra psicológica diseñada para mantenernos sumisos y asustados. Pensé en las huellas de 3 dedos en mi porche. Las campanas que habían llamado a algo profundo en mis huesos. Caíl, he visto cosas. Coincidencias, trucos, histeria masiva. Dejó de caminar y me miró. Pero voy a demostrarlo esta noche. Esta noche. Regla 2, dijo, sacando su teléfono. Nunca mires la estatua del fundador entre las 3 de la mañana y las 3:33 de la mañana. ¿Adivina qué voy a estar haciendo a las 3:15? La sangre se me fue de la cara. Kyle, no. Por favor, no hagas esto. Ya está decidido. Sus dedos volaban sobre la pantalla de su teléfono, configurando otra transmisión en vivo. Ahora tengo más de 50.000 seguidores. Todos van a ver cómo demuestro que este lugar está llevando a cabo algún tipo de estafa de culto. Sara habló de repente desde el sofá, su voz apenas. Un susurro. Tenía la cara de mi marido, pero no era él. Se movía mal. Sonaba mal. Se volvió para mirarnos, y sus ojos estaban atormentados. Caíl, por favor, solo sigue las reglas. Pero Caíl no escuchaba. Ya se dirigía a la puerta. Lo seguía la noche, con el corazón latiéndome. El aire era denso y quieto,
trayendo ese olor familiar a polvo y algo más, algo que me erizaba la piel. El pueblo estaba oscuro y en silencio como siempre. Pero esta noche, el silencio se sentía expectante. Hambriento. Cail, detente, grité, pero él ya corría hacia la plaza del pueblo. Para cuando llegué a la plaza, Cail se había colocado directamente frente a la estatua del fundador. La figura de bronce de Elias Blackwood se alzaba a 12 pies de altura, representando al fundador del pueblo con una mano levantada como en saludo o advertencia. Incluso en la oscuridad, podía distinguir los rasgos curtidos del hombre que supuestamente había establecido Sandhaven en 1887. Cail tenía su teléfono montado en un pequeño trípode, la pantalla brillando mientras su transmisión en vivo se activaba. «Buenos días, madrugadores», dijo a su cámara, su voz resonando extrañamente en la plaza vacía. Son las 3:10 de la mañana en el hermoso centro de Sandhaven, Texas, y estoy a punto de desmentir algunas leyendas locales. Me quedé en las sombras, dividido entre la necesidad de huir y la responsabilidad que sentía de presenciar lo que fuera a suceder. Según los lugareños, continuó Cail, no debo mirar esta estatua. Entre las 3 de la mañana y las 3:33 de la mañana, ¿por qué? Bueno, nadie parece tener una buena explicación para eso. Así que, vamos a averiguar qué pasa cuando alguien rompe su preciada regla. Se giró para mirar la estatua directamente, contemplando el rostro de bronce con deliberada desafiante. Ahí, anunció a su cámara. Lo estoy mirando directamente. ¿Y adivinen qué? No está pasando nada. 3:12 a.m. La estatua permaneció inmóvil, exactamente como lo había estado durante más de un siglo. Tal vez necesito ser más irrespetuoso, dijo Cail, la confianza crecía. Hoy Elias viejo bastardo muerto. Baja aquí y haz algo al respecto. 3:13 de la mañana. Todavía nada. Cail se rió, el sonido agudo en el aire quieto. Esto es exactamente lo que pensé que pasaría. Absolutamente nada. Esta gente ha estado viviendo con miedo a sus propias sombras durante 3:14 de la mañana. Algo cambió en el aire alrededor de la estatua. No visible exactamente, pero se sentía como el momento antes de que caiga un rayo, cuando cada pelo de tu cuerpo se eriza en anticipación del trueno que se avecina. Cail también pareció sentirlo. Su confianza maníaca vaciló ligeramente, y dio medio paso hacia atrás de la estatua. «Bien», dijo, su voz menos firme ahora. «Todavía no pasa nada, pero definitivamente hay algún tipo de presión atmosférica. Probablemente solo el clima desértico o las 3:15 de la mañana». La estatua estaba exactamente donde siempre había estado, de bronce e inmóvil. La mano de Elias Blackwood levantada hacia el cielo. Cail Perpetuo. En esa fracción de segundo, el espacio entre un latido del corazón y el siguiente, la estatua simplemente ya no estaba allí. El pedestal de piedra estaba vacío, como si Elias Blackwood nunca hubiera existido. Los ojos de Cail se abrieron, su boca abierta en confusión. Se dio la vuelta buscando la estatua perdida. Y fue entonces cuando la vi detrás de él. Imposiblemente rápida y completamente silenciosa. 12 pies de bronce cobraron una vida horrible. Elias Blackwood se movió con gracia líquida a pesar de su forma metálica y su mano levantada, que siempre había asumido que era un gesto de saludo, descendió hacia el cuello de Cail como una cuchilla. El sonido fue diferente a todo lo que había oído. Metal contra hueso, agudo y húmedo y final. El grito de Cail se cortó a mitad de sílaba, reemplazado por un gorgoteo que me revolvió el estómago. La transmisión en vivo de su teléfono parpadeó a estática. Me apreté contra la pared de la ferretería, congelado en terror absoluto. La cosa que había sido la estatua seguía siendo la estatua, pero mal, viva, depredadora, de pie sobre el cuerpo de Cail. En la oscuridad, no podía ver detalles, pero yo podía escuchar sonidos de arrastre, el raspado de metal contra piedra, luego silencio. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí paralizado por el miedo. Podrían haber sido minutos u horas. Pero cuando finalmente encontré el coraje para mirar de nuevo, la plaza del pueblo estaba vacía. La estatua estaba en su pedestal exactamente como antes.
Mano de bronce levantada en un saludo eterno a Kyle Mitchell. No había ni rastro. Corrí a casa con las piernas temblorosas, revisando cada cerradura de mis puertas y ventanas. No dormí esa noche. Cada sombra parecía moverse. Cada crujido de la casa al asentarse me sobresaltaba. Cuando finalmente amaneció, regresé a la plaza con la terrible certeza de lo que encontraría. La estatua permanecía como siempre, el bronce desgastado brillando opaco bajo el sol de la mañana. Pero a medida que me acercaba, pude ver lo que otros se perderían, lo que otros se negarían a ver. Ahora había manchas oscuras en el bronce, manchas que captaban la luz de manera diferente al metal circundante. Y a lo largo de la base de la estatua, cortando profundamente el pedestal de piedra tenía un rasguño fresco que no estaba allí el día anterior. Kyle Mitchell fue oficialmente catalogado como desaparecido, al igual que su padre, al igual que la familia García. Pero yo sabía más. Sabía exactamente a dónde había ido Kyle. Estaba allí mismo en la plaza del pueblo, transformado en parte de la cosa que lo había matado, esperando al próximo tonto que pensara que las reglas no le aplicaban. De pie allí a la luz de la mañana, mirando el rostro de bronce de Elias Blackwood, finalmente entendí. El verdadero horror de Sandhaven. Las reglas no eran solo sugerencias. Eran lo único que nos separaba de unirnos a los mismos monstruos a los que estábamos destinados a temer. El pánico comenzó 2 días después de la desaparición de Kyle. Los refugiados restantes, yo, Sarah Mitchell, el anciano que viajaba solo llamado Frank, y una pareja joven con un bebé, habíamos estado deambulando en un estado de incredulidad atónita. Habíamos perdido la mitad de nuestro número en menos de un mes, y las explicaciones oficiales ya no engañaban a nadie. Nadie más. Sarah había dejado de ir al trabajo por completo. Solo se sentaba en su casa con las cortinas cerradas, sin hablar con nadie. Frank había intentado salir del pueblo 2 veces, pero su coche seguía averiándose en la carretera. Primero el motor, luego la transmisión. La joven pareja, María y José, se abrazaban a su hija pequeña y solo hablaban en susurros. Luego llegó la tormenta. La noté por primera vez como una mancha roja en el horizonte occidental, apenas visible a través de la calima de la tarde. Por la noche, se había convertido en un muro de polvo que se extendía por todo el cielo. El aire se volvió denso y eléctrico, dificultando la respiración. Incluso los lugareños parecían nerviosos, moviéndose con una urgencia rápida y eficiente mientras aseguraban sus propiedades. «Se acerca una grande», dijo Pete cuando pasé por la ferretería para comprar baterías adicionales. Su rostro estaba sombrío. «No ha habido una tormenta como esta en años. Será mejor que te vayas a casa y te quedes allí». A las 9, el muro de polvo había llegado al borde del pueblo. La electricidad parpadeó una vez, 2 veces, luego murió por completo. Las radios de emergencia a pilas crepitaron con estática antes de silenciarse. Los teléfonos fijos estaban muertos. Las torres de telefonía celular no mostraban señal. Estábamos incomunicados del mundo. El viento golpeó como un tren de carga, aullando alrededor de las casas con un sonido como los gritos de los condenados. El polvo rojo llenó el aire tan espeso que no podía ver la casa de mis vecinos a 20 pies de distancia. Las ventanas vibraron en sus marcos, y pude escuchar escombros, ramas de árboles, tejas sueltas, Dios sabía qué más, golpeando contra las paredes. Me atrincheré adentro, siguiendo lo que se había convertido en un instinto durante las últimas semanas. Espejos cubiertos, sal y agua en el porche, todas las ventanas bien cerradas. Pero esta tormenta se sentía diferente, malévola, como algo vivo y hambriento merodeando por los bordes del pueblo. Fue entonces cuando escuché a Frank gritar. Su voz cortó el viento desde algún lugar afuera, cruda de terror y rabia. Pegué mi cara a la ventana, tratando de ver a través del polvo arremolinado, pero la tormenta era demasiado densa. «Esto es una locura». La voz de Frank. Su voz resonó con el viento. Todo, las reglas, las desapariciones, todo este maldito lugar. Sentí que se me formaba hielo en el estómago. Frank estaba sufriendo un colapso justo en medio de la peor tormenta de polvo en años.
¿Quieres saber qué es realmente este lugar?, gritó al viento aullante. Está construido sobre sangre y mentiras. Construido sobre... Y luego lo pronunció. La palabra que nunca debería pronunciarse, el nombre original del pueblo. Black Haven. El efecto fue inmediato y aterrador. El suelo debajo de mi casa se estremeció como un terremoto, pero más profundo, más fundamental, como si algo vasto y antiguo muy por debajo de la tierra se hubiera agitado en su sueño. Un sonido siguió, un gemido tan bajo y subsónico que lo sentí en mis huesos en lugar de oírlo. Parecía surgir del mismo lecho rocoso, una voz más antigua que la civilización humana que expresaba algo entre el hambre y la rabia. Entonces comenzó el verdadero horror. Desde la dirección de los bosques de Bluestem llegó un lamento que me hizo doler los dientes. No una voz, sino docenas, llorando en una agonía armoniosa que, de alguna manera, se transmitió con los vientos de la tormenta. El llanto subió y bajó como una sirena, cada vez más fuerte y más insistente. Las campanas de la capilla abandonada comenzaron a sonar. No el suave tintineo que había escuchado esa primera noche, sino una frenética cacofonía de voces de bronce que resonaban a través de la tormenta. Cada tañido parecía vibrar a través de la casa, haciendo que las paredes mismas zumbasen con una resonancia antinatural. Y en la propia tormenta de polvo, pude ver formas moviéndose, figuras altas e imposiblemente delgadas que danzaban entre los remolinos. Partículas. Se movían con la gracia fluida del humo, apareciendo y desapareciendo en la neblina roja. A veces parecían casi humanas, a veces decididamente no. Los gritos de Frank se habían detenido. Nunca supe qué le pasó, pero supe con fría certeza que se había ido. Me retiré al centro de mi pequeña casa, lo más lejos posible de las ventanas. Los espejos cubiertos parecían pulsar con energía malévola, como si algo estuviera presionando contra la tela desde el otro lado. El rasguño comenzó alrededor de la medianoche. Garras contra madera, uñas en vidrio, el sonido de algo intentando entrar por cada abertura posible. Rodeó la casa metódicamente, probando cada ventana, cada puerta, buscando debilidad. Luego llegaron las voces. Sam, la voz de David Michei, clara como el día, a pesar de la tormenta. Sam, abre la puerta. Necesito ayuda. Mi corazón martillaba contra mis costillas. David se había ido. Lo que fuera que había estado en el pasillo, no era David, y David nunca regresaría. Sam, por favor. Ahora era la voz de Kyle, joven y asustado. Estoy herido. Estoy sangrando. Déjame entrar. Me tapé los oídos con las manos, pero las voces parecían venir de dentro de mi propia cabeza. ¿Por qué no nos ayudas? La voz de Sara ahora, rota y suplicante. Somos tus vecinos. Somos tus amigos. No nos dejes aquí afuera en la tormenta. Los rasguños se volvieron más insistentes. Algo pesado golpeó la puerta principal, haciendo temblar todo el marco. Las voces se multiplicaron. David, Kyle, Sara, incluso la familia García, todos rogándome que abriera la puerta, para dejarlos entrar del terrible viento. Me acurruqué en la habitación del centro, sin espejos, sin ventanas, siguiendo las reglas con precisión desesperada. No respondas a las voces. No busques la fuente de las campanas. No mires afuera. No rompas las barreras entre el interior y el exterior. La noche más larga de mi vida transcurrió minuto a minuto agonizante. A medida que se acercaba el amanecer, la tormenta comenzó a amainar. El viento aullante se redujo a un gemido, luego a un susurro. Los arañazos cesaron. Las voces se enmudecieron. Incluso las campanas de la capilla dejó de sonar frenéticamente. Esperé, con miedo a moverme, con miedo a respirar demasiado fuerte. Cuando una luz pálida comenzó a filtrarse por las persianas, finalmente me acerqué sigilosamente a la puerta principal. Todo parecía quieto, incluso pacífico. Tal vez había terminado. Tal vez había sobrevivido al infierno que se había desatado en Sandhaven durante la noche. Me acerqué con cautela a la mirilla, pegué mi ojo al pequeño círculo de cristal y miré hacia mi porche delantero. Un rostro me devolvió la mirada a escasos centímetros. No era humano. Ya no.
Los rasgos de la cosa eran alargados, estirados como caramelo, y su piel tenía el color blanco grisáceo de algo que nunca había visto la luz del sol. Pero fue la boca lo que me hizo retroceder horrorizado. Estaba llorando, no lágrimas, sino algo más oscuro que se filtraba de sus ojos, nariz y las comisuras de su boca imposiblemente ancha. La sustancia goteaba constantemente sobre mi porche, y donde caía, la madera comenzaba a humear y ennegrecerse. La cosa, el llorón, sabía que yo estaba allí. Su cabeza se inclinó en un ángulo antinatural, y yo escuché el sonido de la manija de la puerta girando. La puerta estaba cerrada, pero podía oír que la madera empezaba a astillarse alrededor del marco. En segundos, estaría dentro conmigo. La regla 6 me vino a la mente como un rayo. Siempre deja un cuenco de sal y una taza de agua de pozo en tu porche por la noche. Corrí a la cocina, agarré el cuenco de cerámica y la taza que había preparado la noche anterior, y corrí de vuelta a la puerta principal justo cuando apareció la primera grieta en la madera. La manija giraba más rápido ahora, y pude oír un sonido bajo y húmedo. Respiraba desde el otro lado. Había una ranura para el correo en la parte inferior de la puerta, una característica antigua a la que nunca antes había prestado atención. Me arrodillé, levanté la tapa de la ranura y metí el cuenco y la taza justo cuando la puerta comenzaba a astillarse. El efecto fue instantáneo. Los arañazos se detuvieron. La manija de la puerta volvió a su lugar. Desde afuera llegó un sonido como el vapor escapando de una tetera, seguido de algo que podría haber sido decepción o frustración. Un sonido de deslizamiento húmedo como el de algo grande arrastrándose por el porche. Luego, silencio. Esperé otra hora antes de atreverme a mirar por la mirilla de nuevo. El porche estaba vacío, excepto por una mancha oscura donde había estado el llorón. El cuenco y la taza estaban hechos pedazos, pero lo que había estado intentando entrar se había ido. El verdadero amanecer llegó a Sandhaven como una bendición. Salí de mi casa a un pueblo transformado. La tormenta de polvo había limpiado cada superficie, dejando los edificios casi nuevos a pesar de su edad. Pero hubo otros cambios. Manchas oscuras en varios porches, arañazos alrededor de ventanas y puertas, y una cualidad en el silencio que hablaba de menos latidos de corazón, menos voces, menos almas respirando. La señorita Ada estaba en la plaza del pueblo, contemplando las secuelas con la resignación de alguien que había presenciado esto antes. Estaba vestida impecablemente a pesar del caos, su cabello plateado recogido con característica precisión. Nuestras miradas se encontraron al otro lado de la calle vacía. Ella me dio un solo y lento asentimiento. Reconocimiento de un entendimiento compartido. Había seguido las reglas. Había sobrevivido la noche. Me había ganado el derecho a seguir respirando. Pero mientras estaba allí a la luz de la mañana, mirando el pueblo limpio y sintiendo el peso de lo que había presenciado presionando mis hombros, me di cuenta de que algo fundamental se había roto dentro de mí. Esto no era vida. Esto era una suscripción al terror pagada con noches sin dormir y vigilancia constante. Las reglas no solo te mantenían vivo, te mantenían atrapado en un ciclo de miedo, que nunca terminaría. Siempre habría otra tormenta, otra prueba, otra noche de arañazos en las puertas y voces llamando desde la oscuridad. Mi antigua vida en Houston había desaparecido, arrastrada por las inundaciones y el tiempo. Pero esta nueva existencia no era vivir. Era simplemente no morir, y solo mientras pudiera seguir perfectamente las reglas creadas por hombres muertos para aplacar viejas hambres. Caminé hacia mi coche, sin molestarme en empacar las pocas pertenencias que había acumulado. El motor arrancó el primer intento. Un pequeño milagro que se sintió como un permiso para irme. Salí de Sandhaven sin mirar atrás. Pasando el cartel del pueblo desgastado y por la carretera agrietada que llevaba a cualquier otro lugar. Conduje hasta que el sol estuvo alto en el cielo y el pueblo era solo un recuerdo brillando en mi espejo retrovisor. Conduje hasta que estuve lejos de Texas, lejos del polvo y la oscuridad y las reglas que mantenían a las cosas antiguas alimentadas y satisfechas. Pero nunca escapé del conocimiento. Incluso ahora, años después y a miles de millas de distancia, yo conozco la verdad sobre lo que acecha en los espacios entre la civilización.
Sé que hay lugares donde los viejos acuerdos aún se mantienen, donde los humanos rinden tributo con miedo y sangre a cosas que deberían haber muerto cuando el mundo era joven. Sobrevive a Sand Haven. Pero nunca podré estar verdaderamente en paz de nuevo porque llevo conmigo la certeza de que en algún lugar de la oscuridad, las cosas hambrientas todavía están esperando.